Dios les bendiga a todos. Vamos a abrir la palabra de Dios y hoy vamos a estar hablando del llamado de la gracia. El llamado de la gracia. Vamos a ir a Lucas, capítulo 19, verso 8. El llamado de la gracia. Lucas capítulo 19, verso 8. Dice la palabra del Señor, Lucas 19, 8, el llamado de la gracia. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, es decir, 4 veces. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, para con nosotros. Gracias por el llamado de la gracia. El llamado de la gracia que nos salvó a todos. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos abrirla para que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno va a la palabra del Señor, encuentra pasajes inéditos y únicos, como el que leímos ahora en Lucas capítulo 19. Hemos visto cómo Dios y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Él llamaba a la gente a que se salvara o a salvación. Aunque muchas veces pareciese que las personas estaban buscando a Jesús, no era así. Jesús siempre que se acercó a alguien, porque Él lo estaba buscando para salvación. ¿Ustedes creen que fue Nicodemo de noche a buscar a Jesús porque Nicodemo quería verle? No, era porque Jesús lo estaba llamando. ¿Ustedes creen que Jesús entró a Samaria a buscar de comer? No, Jesús entró a Samaria porque quería hablar con la samaritana. Dios, Jesús, cuando estuvo en esta tierra, se encontró con muchas personas. Cada encuentro que tuvo Jesús con esas personas, no eran esas personas buscando a Jesús. Era Jesús llamando a esa persona con un llamamiento para la gracia. Y muchos de ellos iban buscando a Jesús por problemas de salud, por cualquier tipo de problemas. Pero ese problema que llevaba a la gente de Jesús no era el problema, era un llamado de Dios a su gracia para salvación. ¿Cuánta gente han venido a Jesús por un problema? Muchísima gente. Pero ese problema no era el problema que la agobiaba, era el llamado de la gracia de Dios hacia ellos. Gente han encontrado a Jesús en la cárcel, gente han encontrado a Jesús en problemas serios familiares. Pero esos problemas, esas circunstancias, era el llamado de Dios. El llamado de Dios, el llamado de la gracia. Aquí encontramos a Jesús que entró a una casa. Jesús fue y se autoinvitó. Miren, hermano, a mí me dice una gente: yo voy para tu casa, voy a comer. Yo como que me asusto un poco, depende. Los dominicanos somos así. Usted llega a cualquier casa, a cualquier hora, y usted llega sin preguntar. Y mucha gente en otros países también son así. Uno no tiene que pedir permiso. Yo voy para tu casa. No, la gente se aparece ahí. Y si mucha gente se aparece en la hora de la comida, muchas veces. Y mi mamá, yo veía que tenía que hacer magia con el almuerzo para que todos comiéramos, porque llegaron gente. O sea, las personas se autoinvitan en nuestros países, pero es difícil ver cómo Jesús se autoinvitó a ir a una casa. Jesús dice: yo voy para tu casa hoy, y se lo dice a Zaqueo. Zaqueo, que estaba buscando a Jesús, ver a Jesús, Jesús le sorprende, él en un árbol, porque él era de pequeña estatura, Zaqueo. Se sube a un árbol y Jesús lo mira y le dice: yo voy para tu casa hoy. ¿Qué pasa cuando el Señor entra en casas? Miren, y le voy a dar un resumito de cuando el Señor entra en las casas. Cuando Jesús entró en la casa de Simón para perdonar los pecados. Jesús entró a la casa de Simón para perdonar los pecados. Usted lo puede encontrar en Lucas 7, 36, 50. Jesús entró en la casa de Zaqueo para salvación. Gloria a Dios. Jesús entró a la casa de Pedro para sanar a su suegra.
Jesús entró a la casa de Jairo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sanar a su hija, que estaba muerta. Jesús entró en la casa en Caná de Galilea. ¿Para qué? Por una boda, para dar alegría, para hacer un milagro. Jesús entró en Betania para ser amigos. Jesús a la posada de Maús abrió los ojos de sus discípulos con amigos para fortalecer su fe en Juan 20. Es decir, que cada vez que Jesús entra a una casa, hermano, pasa algo maravilloso. Hay bendición, hay salvación, hay milagros. Y Jesús entró ¿en la casa de quién? De Zaqueo. ¿Cómo él entró? Él se autoinvitó y dijo, yo voy para tu casa hoy. Yo voy para tu casa hoy. ¿Por qué? Porque hay un llamado de gracia para ti, Zaqueo. Hay un llamado de salvación. Miren, la salvación no es nuestra. La salvación es de Dios. Dios otorga la salvación a aquellos que Él llama. Y eso es un misterio. Es un misterio. Dice la Biblia que por gracia somos salvos. Y eso es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Es decir, que Dios da la salvación. Dios da la fe para que usted crea. Dios lo llama. Por eso, hermanos, que cuando uno habla y ve lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, nos hemos dado cuenta que ha sido un llamado de gracia. Un día Dios te llamó, como llamó a Zaqueo. Zaqueo, dice el versículo capítulo 19, verso 1, había un hombre, entró en Jericó, habiendo entrado en Jericó Jesús, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y ahí leímos del 8 al 9 al principio. Esto fue lo que pasó. El llamado de la gracia de Dios es un llamado personal. Es un llamado personal. Nosotros no sabemos qué estaba pasando en la vida de Zaqueo, pero aparentemente Zaqueo tenía la necesidad de ver a Jesús. ¿Por qué? Porque él hizo un esfuerzo para verle. Si él no le estaba interesado en ver a Jesús, él ni se sube en un árbol, ni va al lugar por donde él sabe que va a pasar. Si usted lee los versículos anteriores, Jesús había sanado a un ciego. Eso fue un evento antes de entrar en Jericó. Y cuando Jesús sana a este ciego, que este ciego le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí, fue un acontecimiento. ¿Por qué? Porque sanar ciegos era la marca única del Mesías. Israel estaba esperando al Mesías, al Salvador. Y el milagro distintivo del Mesías era que iba a poder tener el poder, valga la redundancia, de abrir los ojos a los ciegos. Si usted ve la Biblia, usted no encuentra ese milagro en nadie más. Nadie más sanando ciegos, así como el Señor. Porque era una señal distintiva del Mesías. Y el Señor sanó a varios ciegos durante su ministerio, dando a entender que Él era el Mesías. Y no solamente ciegos, ciegos de nacimiento. Y cuando el Señor entra a Jericó, ya lo que iba entrando a Jericó, imagínese usted, no era Jesús solo, era Jesús y el tumulto de gente con Él. Porque el ciego iba al lado de Él, porque dice la Biblia que le seguía, y la multitud viendo a Jesús. Y en esa posición vemos a un Zaqueo queriendo ver a Jesús. Él hizo un esfuerzo, porque el llamado de Dios es personal. Y ese esfuerzo que él estaba haciendo para ver a Jesús era que Dios le estaba llamando, hermanos. Dios le estaba llamando. El llamado de la gracia hacia él era un llamado personal. Él tenía una necesidad. Él tenía una necesidad. Y usted se preguntará, ¿qué necesidad puede tener un rico? Mire, hermano, a veces la televisión hace daño y uno tiene que decir, no voy a ver tanto eso. Porque hay programas de televisión que usted ve las casas de los ricos. Y usted dice, pero ¿para qué ese hombre quiere 30 habitaciones? Por ejemplo.
Uno dice, oye, pero va a tener que limpiar mucho ahí. Wow, pero ese yate que tiene ese hombre, un yate que puede irse el mundo entero. Y esos muebles, esas cosas. O sea, ¿qué necesidad puede tener un rico? Hermano, la necesidad que tiene un rico es la necesidad que tenemos usted y yo, la necesidad de Dios. Y el problema de los ricos es el siguiente. El vacío allí es más grande. ¿Usted sabe por qué? Porque lo tienen todo. Dígame usted, ¿qué cosa puede pedir un rico para comer? Cualquiera. Cualquier cosa. ¿Qué ropa se puede poner? Cualquiera. ¿Qué carro puede andar? Cualquiera. Entonces llega un momento que él llega a un punto donde dice, lo tengo todo y nada me llena. Y este era el problema de Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, pero también era pecador porque era ladrón. Su riqueza estaba basada en lo que se había robado. Le robaba a la gente porque él cobraba impuestos. Y su posición de publicano hacía que las personas no lo vieran con buenos ojos. O sea, era una persona tachada por traidor, por ser parte del gobierno romano, cobrándoles impuestos a sus hermanos judíos de una manera exorbitante. Era rico y su riqueza estaba basada en lo que se robaba. Pero peor aún, era un pecador sin Dios. Y Dios lo estaba llamando. Y él va a ver a Jesús y Jesús le dice, mira, baja de ese árbol que yo voy a tu casa. Quiero ir a tu casa a salvarte, a buscarte. Un llamado personal. Mire, mi amigo, mi hermano, el que nos escucha, Dios te está llamando. Dios nos llamó a nosotros un día a salvación. Está llamando a ti a salvación. Yo no sé cuáles son tus problemas con Dios. Yo no sé cuál es tu vacío. Pero déjame decirte que si tú estás aquí en esta mañana o no estás viendo, Dios quiere llenar tu alma, tu corazón. Dios te está llamando. Como me llamó a mí, como te llamó a ti. Un llamado personal a ti. Por tu nombre. Jesús lo miró y le llamó por su nombre. Y nadie le había dicho a Jesús que él se llamaba Zaqueo. Fíjese. Nadie le dijo a él que se llamaba Zaqueo. Ni lo conocía a lo mejor Jesús, no. ¿Por qué le llama por su nombre? Bueno, él le vio y le dijo Zaqueo. ¿Y quién le dijo a Jesús que se llamaba Zaqueo? Ahí le dijo, mira, ¿tú un hombre chiquito por aquí se llama Zaqueo? No, no sé. Él no lo dice, yo no lo puedo decir. Eso quiere decir, nosotros lo creemos así, que Dios es todopoderoso. Él conoce a las personas. Él te conoce a ti. Y no tiene que decir ni cómo te llamas. Él conoce tu vacío. Él conoce lo que eres. Por eso el llamado de la gracia es un llamado personal. También es un llamado reiterado y de obediencia. Zaqueo obedeció al llamado de Dios. Mire, hay gente que Dios lo está llamando al llamado de la gracia, al llamado de la salvación. Dios lo llama, lo llama, lo llama, lo llama, lo llama. Y no responden. No obedecen al llamado de Dios. Zaqueo dice que él inmediatamente bajó e hizo. Respondió al llamado. Pero ¿qué pasa con mucha gente? Al llamado de la gracia, Dios le llama. Te llama de diferentes maneras, de muchas. Y la gente sabe que es Dios llamándole, déjeme decirle. Cuando usted oye los testimonios de mucha gente que Dios le llamó, dice, yo traté de huir del llamado de Dios por tanto tiempo hasta que un día fue que me agarró Dios. Hay gente que no quiere venir a la iglesia. ¿Usted sabe por qué la gente no quiere venir a la iglesia? Yo le voy a decir un secreto. Porque sabe que Dios le va a llamar. Y se va a exponer al evangelio. Y no quiere que le inviten a la iglesia. No. ¿A dónde? ¿Es una iglesia que es cristiana? Y ahí llaman gente. Ahí llaman gente. Yo sí, ahí. Bueno, le digo, muchas veces le digo, mira, a mi iglesia, o si tú vienes aquí a la iglesia, nadie te va a llamar. Yo no te voy a decir, ven aquí, póngase aquí adelante. Yo no te voy a decir eso. Ninguno de los predicadores que usted ve aquí va a decir, venga aquí, póngase aquí adelante. Y lo traemos obligado. No, eso no pasa. Quien hace eso es Dios. Aquí Dios llama a la gente. ¿Cómo? Por su Espíritu Santo. Y nadie tiene que hacer un llamado y hacer un espectáculo. No. Porque nosotros creemos que el que convence de pecado y llama a salvación es Dios a través de su Espíritu Santo. De repente la gente se para. Mire, yo tuve, gracias a Dios, mire, cumplí 45 años el domingo pasado. Yo poniendo viejo. Y me tomé un descanso y quise ir a República Dominicana a celebrar mi cumpleaños con mi papá, mis hermanos y con toda mi familia. Y me encontré con una persona
y esa persona había recibido al Señor Jesús. Y yo le pregunto, ¿y cómo tú te convertiste? Porque a mí me gusta siempre hablar con la gente. Y me dice, yo soy cristiano, ¿y cómo tú te convertiste? Él me dice, yo fui a la iglesia, oí el mensaje y de repente yo estaba parado delante del púlpito llorando. Y él me decía, yo no sé qué me pasó. Yo no sé, yo ni sé qué fue que predicó. No, yo no sé ni qué fue lo que predicó el pastor ese día, me dice él. Yo no lo sé. Lo único que yo sé es que yo estaba de frente llorando. Algo pasó. Dios me llamó, me decía él. Y yo decía, gloria a Dios. Porque es una obra de Dios. El llamado de Dios a salvación es un llamado de Dios. Dios llama personalmente, reiteradamente. Y por eso mucha gente no quiere oír el evangelio. Porque sabe que está mal y porque sabe que Dios lo está llamando y está huyendo de Dios. Está huyendo de Dios. Y si tú estás aquí en esta mañana o estás oyéndonos por los canales digitales que tenemos aquí en la iglesia, Dios te está llamando. Él te quiere salvar. Él quiere llenar tu alma, llenar tu vacío. Es un llamado reiterado que Dios te hace a salvación. No sigas diciéndole no a Dios. Porque ya usted ve cuando Jesús llega a una casa lo que pasa. Dios te quiere bendecir, poner en orden muchas cosas de tu vida. Darte la plenitud de vivir. Es un llamado reiterado. Pero no solamente eso, es un llamado que quebranta. Es un llamado que quebranta. Porque en el momento en que tú te encuentras con la gracia de Dios, el llamado de Dios, tú vas a tener que reconocer tu pecado. Como hizo Zaqueo y como hicimos todos nosotros. El llamado le quebrantó porque Zaqueo, dice, versículo 8, se puso en pie. Porque fíjese que no hay una predicación de Jesús a Zaqueo. Jesús no le da ninguna palabra a Zaqueo, fíjese. Pero él se levanta y dice, Señor, he aquí la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, ¿por qué él llega a esa conclusión? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Jesús no le dijo nada. Aparentemente. Mire, el Espíritu Santo convence de pecado a las personas. Y hay cosas inexplicables, cómo Dios llama a las personas a salvación. Y es un llamado que quebranta, porque Él se quebrantó. Hermano, frente a Dios, ¿qué hay escondido? Nada. Él nos conoce. Frente a Jesús, ¿qué puede haber escondido? Dice la Biblia en Apocalipsis que Él tiene sus ojos como llama de fuego. Él lo conoce todo. Frente a Jesús, ¿qué hay escondido? Nada. Él me conoce como yo soy. Lo único que puede hacer Zaqueo es quebrantarse. El llamado de la gracia quebranta. Y él tuvo que pedir perdón. Arrepentirse. Ser honesto con Jesús. Devolver lo robado. Y resarcir 4 veces. Y no hay duda que esa persona se convirtió. Mire, los miércoles le estoy diciendo a la gente que no se quede. Conéctese por Zoom. Si no está conectado, conéctese. Si no, venga a la iglesia. Y estamos aquí presencial los miércoles. Y estamos hablando de Un siervo para la gloria, del libro de Miguel Núñez. El capítulo que estamos leyendo habla de que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Habla de que el siervo de Dios vive una vida nueva. Cuando una persona se convierte y se arrepiente, por obligación es una nueva criatura. Hay un cambio en la vida. Miren, hermano, el arrepentimiento y el llamado de la gracia cambia a las personas. Dios te cambia, te hace una nueva criatura. Actúas diferente. Ya eres una persona nueva en Cristo. Y Zaqueo ya era una persona nueva en Cristo. Y porque era nueva en Cristo, comenzó a actuar sin que nadie le dijera, mira, ahora tienes que encontrar una falda por aquí, Zaqueo, ¿no? o vestirte de esta manera. No, el cambio lo hace el Espíritu Santo solo. Y ese cambio no es externo, es interno, hermano. Es interno. Mucha gente no quiere venir a los pies de Jesús y rechaza el llamado de la gracia porque sabe que hay un costo. El costo del cambio.
Y la gente rechaza el llamado de la gracia de Jesús porque hay un costo. El costo del arrepentimiento. El costo de dejar mi vida. Y mucha gente dice, no, yo no quiero ir ahí porque si yo voy ahí voy a tener que dejar mi vida de pecado. Si yo no quiero oír el llamado de la gracia, porque si yo oigo el llamado de la gracia de Jesús, Él me va a cambiar, hermano. Amigo, no tenga miedo a eso. Porque el cambio del llamado de Dios no lo hace usted, lo hace Dios solo. Solo. Dios hace el trabajo completo. Pone a su Espíritu Santo dentro de su vida, le cambia, le transforma, le da una nueva vida. Y ni usted lo nota los demás. Porque como cantamos, que las cosas que ya yo hacía, ya no lo hago más. Porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Eso hizo Zaqueo, un cambio, un llamado que quebranta. El llamado lo quebrantó, él respondió, él se arrepintió de sus pecados, él cambió y mostró su arrepentimiento, resarciendo su daño. Mucha gente va a murmurar cuando usted da el paso de el llamado de la gracia, dice el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Miren, el problema de nosotros los seres humanos es que ponemos clasificaciones. Zaqueo estaba etiquetado o estaba clasificado como pecador social, pero realmente todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y mucha gente cree que no necesita el llamado de Dios a arrepentimiento. Zaqueo sí lo necesita, pero yo no. Por eso no, Jesús no venga. Y mucha gente se va a perder, hermano. No por a lo mejor que es buena persona, porque no hay bueno ni a uno. Se va a perder por rechazar el llamado de Dios. Llamado de Dios. Mucha gente murmura diciendo, bueno, acá, ¿cómo es que Dios puede perdonar a un pecador? Miren, hermanos, eso se llama la gracia de Dios. Como decía Yomeini, ninguno de nosotros podemos estar aquí frente a la presencia del Señor. ¿Quién? Nadie. Y mucha gente cree y piensa que la salvación es solamente para un grupo de personas. No, la salvación es para todos, porque todos somos pecadores, dice la Biblia. Por eso dice la Biblia que mucha gente no va a ser salva porque se cree que no necesita a Dios. Y la respuesta es que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a todos los que se habían perdido. Y déjeme decirle esto, para que usted sea salvo, tiene que sentirse perdido. Si usted no se siente perdido, usted nunca será salvo. Usted tiene que sentir la necesidad de Dios en tu vida. Y mucha gente no siente la necesidad de Dios en tu vida. O si la siente, no quiere oír el llamado de Dios. Porque sabe que el llamado de Dios lo va a confrontar con su vida. Y mucha gente prefiere taparse los oídos para no oír. Por eso que usted ve que el evangelio, la gente no quiere poner los obstáculos. No me hable de eso. Y usted ve en la Biblia casos en que la gente se tapaba los oídos. Lea el libro de los Hechos. Por lo menos hay 2 casos en el libro de los Hechos. Se tapaban los oídos para no oír. Porque dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Hermano, mire, nosotros tenemos que hacer muchas cosas aquí en la iglesia. Nada más predique la Biblia. Y traiga a la gente. Predíquela y traiga a la gente. Mire, yo iba a unos cultos cuando tenía unos 13, 14 años. Uno quería estar en la iglesia todos los días. A esa edad yo quería estar en la iglesia todos los días. Una cosa increíble, hermano. Todos los días. Y como no había culto los lunes, en la iglesia donde yo me iba a otra iglesia. A los pastores no les gustaba eso, pues yo me iba. Me iba escondido. Entonces me llevaba a mi mamá. Y después cuando venía a ver tenía un grupo atrás de mí. De la iglesia entera. Los lunes en otro culto, otra iglesia. A los pastores no les gustaba mucho. Y yo me estaba moviendo para otra iglesia los lunes. Pero lo que quería que era oír la Biblia. Oír la palabra de Dios. Y era una iglesia carismática pentecostal. Entonces imagínense eso. Uno que es tranquilito. Pero los lunes nos íbamos toditos para allá. A tocar los panderos. Ay, hermano, cosa de muchacho. Cosa de muchacho. Hermano, todos los lunes en esa iglesia se convertían más de 15 gente. Más de 20 gente. Y yo decía, Dios mío, ¿y qué es esto? La gente pasaba. Se convertían. Esa iglesia hoy tuvo que comprar
Ya no cabía donde estaba. Esa iglesia hoy se tuvo que mudar de donde estaba a un lugar fuera de la ciudad y construir una iglesia mucho, mucho más grande. Todos los días ahí se convierte gente. ¿Sabe por qué? Ese pastor nada más habla de la Biblia. Y la gente llega ahí con necesidad. Y el Espíritu Santo lo trae y se arrepienten. Eso es el llamado de Dios, hermano. Uno va a ver siempre el llamado de Dios cuando se predica la Biblia. Cuando el Espíritu Santo llama a las personas a salvación. El llamado de la gracia de Dios es atendido. Y no solamente eso, produce gozo. Y con eso termino. Dice la Biblia que cuando entró Jesús a esta casa y la respuesta de Zaqueo hacia el llamado de la gracia, dice que hubo gozo en esa casa. El llamado de Dios de la gracia produce gozo. Cuando uno lee Hechos 16:34 y ve lo que pasó en la conversión del carcelero de Filipo con toda su familia, dice que hubo gozo allí, un gran gozo. Cuando las personas aceptan a Jesús como su Salvador y le dan el paso de recibir el llamado de Dios, Dios produce un gozo maravilloso en su vida y en el cielo. Es así lo que pasa. Hay gozo en los cielos, pero no solamente eso, las personas entienden y saben que han sido perdonados por Dios y sus cargas dejadas en la cruz. Viven una vida nueva. Hermanos, gracias le damos al Señor porque nosotros hemos recibido el llamado de la gracia de Él, la salvación, siendo pecadores. Y queremos que si usted está aquí en esta mañana y está buscando de Dios y todavía entiende que Dios le está llamando y usted no se ha entregado su corazón a Él, haga la oración de fe. Entregue su vida al Señor. Él te conoce, Él te está llamando, un llamado personal, reiterado, un llamado que quebranta, un llamado que tiene que ser atendido, un llamado que produce gozo. Cuando Jesús entra a tu casa, a tu vida, hay cosas que pasan, maravillosas. Dale la oportunidad a Cristo. Él te está llamando y tú lo sabes, a salvación. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por tus misericordias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por llamarnos a salvación. Gracias porque un día tú tuviste misericordia de nosotros, nos miraste, nos llamaste por nuestros nombres y nosotros nos quebrantamos en tu presencia. Nos arrepentimos, te seguimos. Gracias por hacernos nuevas criaturas, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir siempre conforme al llamado del Evangelio en nuestras vidas. Bendice a cada hermano, a cada amigo que está aquí, a todos los que nos están escuchando. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que tu Espíritu Santo haga el trabajo de llamar a los salvos, a los que han de ser salvos. Que añada a tu iglesia a los que han de ser salvos. Gracias por tus misericordias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios le bendiga.